Continuamos entonces con la presidencia ahora de Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento se había sumado en 1827 a las fuerzas que habían invadido la provincia de San Juan, fuerzas encabezadas por Facundo Quiroga. Ante la derrota de los sanjuaninos, Sarmiento se exilia en Chile en 1831. En 1836 va a regresar, va a fundar el diario El Sonda, pero ante sus críticas permanentes al gobierno, este lo persiguió, le aumentaba mucho los impuestos, etcétera, etcétera, por lo que decidió exiliarse nuevamente en Chile. Va a ser un firme opositor a Rosas y va a ser miembro de la generación del 37. En 1862 va a asumir la gobernación de la provincia de San Juan. A poco de asumir, dicta una ley orgánica de educación pública que imponía la enseñanza primaria obligatoria y creaba escuelas para diferentes niveles de educación. Entre ellas creó una con una capacidad para más de 1000 alumnos. También creó la escuela de señoritas destinada a la formación de maestras. En 1863 se produce en la zona el alzamiento de El Chacho Peñalosa. Y Sarmiento decretó el estado de sitio y asumió personalmente la guerra contra el caudillo riojano hasta derrotarlo. Va a ser Peñalosa brutalmente asesinado. El ministro del Interior de Mitre, que era Guillermo Rawson, criticó la actitud de Sarmiento de dictar el estado de sitio por considerar que esto eran facultades del gobierno nacional o de las autoridades nacionales, ¿verdad? Sarmiento, según su estilo, enojado, renunció a la gobernación. A pedido de Mitre, sin embargo, en 1864 va a viajar a Estados Unidos como ministro plenipotenciario de la Argentina en ese país. Estando allí, va a ser propuesto como candidato a presidente por un grupo de ciudadanos encabezados por Lucio Mansilla. Ante la indefinición entre los distintos candidatos en el colegio electoral, se va a producir una alianza entre Adolfo Alsina y Sarmiento y se va a consagrar la fórmula Sarmiento-Alsina. Entonces, mientras se encontraba en Estados Unidos, fue electo presidente y va a asumir el cargo el 12 de octubre de 1868. De inmediato dio a conocer sus ideas y programas, decía que las escuelas son democracia, que necesitamos hacer de toda la República una escuela. Ante las guerras internas decide reconciliarse con Urquiza, lo va a visitar al Palacio San José, donde residía el caudillo entrerriano, y allí va a permanecer 3 días. Poco después, en ese mismo lugar, Urquiza va a ser asesinado frente a su familia por orden de López Jordán, que era un caudillo que seguía sosteniendo las ideas confederadas y consideraba entonces a Urquiza como un traidor. Enardecido, Sarmiento va a aplastar el alzamiento de López Jordán. Todo esto, Sarmiento en 1869 había fundado el Colegio Militar de la Nación, compró material moderno, ametralladoras, fusiles Remington, fundó la Escuela Naval y organizó una marina de guerra con buques blindados. Al finalizar la guerra con Paraguay surgieron algunos conflictos limítrofes. En 1870 Argentina reclamó todo el Chaco Boreal, aunque poco tiempo después sus pretensiones se redujeron a un territorio al sur del Río Verde, pero esto fue sometido a arbitraje por el presidente de Estados Unidos, Rutherford Hayes, que va a ser desfavorable a la Argentina. En cambio, nuestro país confirmó su posesión sobre el Chaco Central. Paraguay debió devolver la provincia de Misiones y la isla del Cerrito, que se encuentra en la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay. En el verano de 1871, una epidemia de fiebre amarilla asoló la ciudad de Buenos Aires, cobrándose 14.000 víctimas en esa ciudad. El éxodo de los pudientes provocó la salida de estos de la ciudad y convirtiendo a la misma en un sudario para los que menos tenían.
se va a crear allí el cementerio de la Chacarita para enterrar a los muertos alejados de la ciudad. Hasta 1869 nuestro país era una sociedad en guerra, con contornos difusos y que ignoraba cuántos y quiénes las habitaban. Así, Sarmiento hizo levantar el primer censo general de población de nuestro país, que fue el primer espejo que permitió a los argentinos vernos tal como éramos. Las cifras fueron elocuentes. En un territorio vacío vivían 1.800.000 habitantes. Vamos a hablar de números redondos, ¿no? Estaban mal distribuidos. La provincia de Buenos Aires tenía casi 500.000 de esos habitantes. De esa masa, el 5% eran indígenas y el 8% inmigrantes de origen europeo. Era una sociedad rural, solo el 30% habitaba en ciudades y era profundamente analfabeta, ya que solo el 29% sabía leer y escribir. 200.000 familias habitaban en ranchos de barro y paja y había 54.000 casas de material. Era una sociedad lacerada por las guerras, con 61.500 viudas, 3.000 inválidos y 87.000 huérfanos, en la que apenas asomaba un conjunto insignificante de profesiones modernas. Por ejemplo, había 2.300 maestros y profesores contra 9.600 militares, y había 458 médicos contra 1.047 curanderos. Entre otras cosas, la gestión presidencial de Sarmiento se centró en la promoción de la educación y el desarrollo de las comunicaciones del país. Va a desarrollar el Correo Nacional. En 1868 se distribuyeron 4 millones de cartas y en 1874 se duplicaron a 8 millones. En 1868 había 573 kilómetros de vía férrea y en 1874 va a haber 1.333 kilómetros. En 6 años también se tendieron 5.000 kilómetros de líneas de telégrafo y en 1870 se va a inaugurar el cable transoceánico. Se estableció el sistema métrico decimal, el Registro Nacional de Estadística, la Contaduría Nacional, el Boletín Oficial, se creó el primer servicio de tranvías a caballos, se diseñaron los jardines zoológicos y botánicos de la ciudad de Buenos Aires, se designó en la otra parte que él quería profundizar de su gestión, que era la educación, designó a Nicolás Avellaneda como ministro de Educación. Allí Sarmiento había recibido su gobierno con 30.000 alumnos en escuelas primarias y va a dejar su gobierno con 100.000. En 6 años creó 800 nuevas escuelas, fundó la escuela normal para formar maestros, contrató maestros y maestras norteamericanos, levantó colegios nacionales en La Rioja, Santa Fe, San Luis, Jujuy, Rosario, Santiago del Estero y Corrientes. Hizo construir el Observatorio Astronómico de Córdoba, consiguió que se aprobara la Ley de Protección de Bibliotecas Populares, creó escuelas de agronomía en San Juan, en Mendoza, en Tucumán y en Salta, creó la Academia de Ciencias de Córdoba, creó también la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Córdoba, creó también el Observatorio Astronómico de esa ciudad y, entre otras de sus políticas, estaba la de fomentar la inmigración. Él imaginaba una sociedad de medianos y pequeños propietarios que explotaran chacras y que se convirtieran en ciudadanos argentinos mediante la acción de un vasto programa educativo que abarcara a todos por igual. Allí en 1879 se estableció entonces la ley número 346 de Ciudadanía y Naturalización, que hasta el día de hoy nos sigue rigiendo. Adoptaba el principio del ius soli por sobre el de ius sanguinis, sin embargo, como veremos, en algunos casos lo intercalaba. Los nacidos pueden nacer en territorio argentino eran argentinos, a excepción de los diplomáticos extranjeros. También lo eran los hijos de argentinos que, habiendo nacido en el extranjero, adoptaran la ciudadanía argentina. Aquí tenemos una mezcla con el ius sanguinis.
También lo eran los nacidos en buques de guerra o legaciones argentinas en el exterior, los nacidos en mares neutros en buques argentinos, etc. En cuanto a los requisitos para naturalizarse, para que los extranjeros pudieran adoptar la ciudadanía argentina, debían ser mayores de 18 años, haber residido 2 años seguidos en el país y manifestar la voluntad de ser argentinos ante un tribunal federal, y si podía obviarse esta residencia de 2 años, si cumplía con alguno de estos requisitos, entre otros: haberse desempeñado con honradez en cargos nacionales o provinciales, haber servido a las Fuerzas Armadas o haber defendido a la nación ante algún conflicto, haber establecido alguna industria, haber sido empresario o constructor de ferrocarriles, integrar una colonia y ser propietario, habitar los territorios nacionales en la línea de frontera con los indios, ser profesor de educación o industria, etc. En definitiva, vemos la gran obra de Sarmiento, pero para financiar esta enorme empresa hubo que endeudarse, y lo hizo en forma tremenda, con lo cual la deuda consolidada de nuestro país era de más de 68 millones de pesos fuertes, lo que superaba el producto de las exportaciones. Así tenemos ahora que su sucesor va a ser Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda fue el gran promotor, como veremos, de la inmigración, de la universidad pública y de la federalización de Buenos Aires. Había nacido en Tucumán el 3 de octubre de 1837, y el mismo día que cumplía 4 años, su padre, Marco Avellaneda, era degollado por los partidarios de Rosas ante el levantamiento de Marco. Su madre, la madre de Nicolás, decidió emigrar a Bolivia. Avellaneda va a publicar una de sus obras más importantes, que era el estudio sobre las leyes de tierras públicas, donde proponía que tierras del Estado improductivas se entregaran a los verdaderos productores, abreviando trámites y eliminando obstáculos. Finalmente, en 1874 se va a producir la renovación presidencial y se van a enfrentar Nicolás Avellaneda y Bartolomé Mitre. Los resultados electorales le dieron el triunfo a Avellaneda, pero va a estallar una revolución mitrista, supuestamente alegando de que había habido fraude en las elecciones de diputados. La revolución fue sofocada y los partidos triunfantes, el autonomista de Alsina y los nacionales de Avellaneda, van a confluir en un partido que se va a llamar el Partido Autonomista Nacional. La presidencia de Avellaneda estuvo signada por una profunda crisis económica dejada por el gobierno de Sarmiento, y en lo político por los permanentes rumores de un nuevo alzamiento de Mitre. Esto va a llevar a Avellaneda a iniciar lo que se llamaba la política de la conciliación. Avellaneda lo sintetizaba en la frase que nada hay dentro de la nación superior a la nación misma. Entonces, Mitre, que se encontraba preso, fue indultado por Avellaneda, quien además, como muestra de voluntad de pacificación, designó en su gabinete a 2 mitristas muy reconocidos como Rufino de Elizalde y José María Gutiérrez. Esto iba dejando a Adolfo Alsina como único candidato a suceder a Nicolás Avellaneda. Sin embargo, hay que decir que el ala juvenil del oficialismo se opuso a esta política de conciliación. Este ala juvenil estaba integrado, entre otros, por Aristóbulo del Valle, Leandro Alem, Hipólito Yrigoyen, Roque Sáenz Peña, Ángel Estrada, etc., que van a crear el Partido Republicano, que va a ser el primer partido con una plataforma programática de gobierno. Sarmiento los apoyaba diciendo: las ideas no se consiguen. Avellaneda, ¿cómo hizo para enfrentar la crisis económica? Bueno, tomó medidas extremas como disminución del presupuesto en muchas áreas, suspensión de la convertibilidad del papel moneda a oro, rebajó sueldos y provocó el despido de empleados públicos. Él decía a los bancos ingleses: los tenedores de bonos argentinos deben reposar tranquilos. La República puede estar dividida hondamente en partidos internos, pero no tiene sino un honor y un crédito, como solo tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños. Hay 2 millones de argentinos que economizarían hasta sobre su hambre y sobre su sed
para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros. En fin. Un golpe de suerte lo va a ayudar también a Avellaneda. En 1876 llega al país el primer buque frigorífico desde Francia, equipado con 2 cámaras que podían mantener la carne a 0 grados. Y al año siguiente va a llegar otro buque francés que va a permitir enfriar las carnes hasta 30 grados bajo cero. Esto iba a modificar notablemente el panorama de las exportaciones argentinas e incrementaba notablemente, por supuesto, el valor del ganado. En 1877 se va a producir la primera huelga en el territorio nacional. La va a llevar adelante la Sociedad Tipográfica Bonaerense. La huelga va a ser exitosa y va a lograr, fíjense, el establecimiento de una jornada de trabajo de 10 horas en invierno y de 12 en el verano. Recordemos que en 1875 Avellaneda y su ministro de Guerra Alsina habían decidido empezar a cumplir la ley que había sancionado Mitre sobre conquista del desierto y que no había podido llevar a cabo por el estallido de la guerra con el Paraguay. La idea de Avellaneda y de Alsina era integrar más que destruir. Alsina pretendía crear una línea de fortines unida por una zanja de 2,5 metros de ancho por 1,5 metros de profundidad desde Bahía Blanca hasta el sur de Córdoba para evitar el robo de ganado por parte de los malones. Alsina logró avanzar la frontera 56.000 kilómetros cuadrados, fundó 5 nuevos pueblos, construyó caminos. Sin embargo, fue criticado duramente por ser defensista y porque su plan costaba fortuna. Inesperadamente, como dijimos, Alsina va a fallecer y Julio Argentino Roca va a asumir como ministro de guerra. Su política fue distinta, era la de ir a atacar directamente al indio, con lo que el Congreso Nacional en 1878 le da el visto bueno, y mediante una fuerza de 6.000 hombres, Roca alcanzó la isla de Choel en Río Negro. Como consecuencia, terminó física y moralmente con los indios, se ganaron 15.000 leguas para la agricultura, se abrió el ingreso a los inmigrantes, se estableció también una ley de premios, se le daba 8.000 hectáreas a los jefes de frontera y 100 hectáreas para los soldados rasos. Sin embargo, como todos estos territorios estaban tan lejos, la falta de interés en estas tierras provocaron que los especuladores se quedaran con 4.750.000 hectáreas. ¿En manos de cuántos? De 541 propietarios. Fundamentalmente se afirmó la soberanía frente a Chile. Diremos también que los indios chaqueños iban a correr la misma suerte que los patagónicos. Siguiendo la consigna de Alberdi de gobernar es poblar, Avellaneda promovió la sanción de la ley de inmigración conocida como Ley Avellaneda. Aparecía como una propuesta interesante de tierras y de trabajo para los campesinos europeos. El 6 de octubre de 1876 se sancionó la ley número 817 llamada de inmigración y colonización. Se dividía en 2 partes. La parte inmigratoria puso en orden la misma y la parte de colonización de tierras públicas. Sobre la inmigración se establecía que se creaba el Departamento de Inmigración para articular políticas, se enviarían agentes de inmigración al exterior para fomentarla, se creaban comisiones de inmigración que debían alojar, trasladar, conseguir trabajo y asesorar a los recién llegados, y buques, se establecían también buques de transporte para inmigrantes. El régimen de explotación de espacio agrario impuesto por la ley Avellaneda permitió un particular desarrollo de la propiedad rural y de los contratos agrarios. Pero el éxito de este programa no favoreció a todos por igual. Algunos no llegaron a escriturar porque ni siquiera pudieron tomar posesión de las tierras y otros porque debieron transferir sus boletos a terceros porque los montos se les hacían imposibles de abonar. Para los que pudieron acceder a las tierras, a pesar de los sacrificios, su futuro y su vida cambió favorablemente.
Sin embargo, entonces la parte de colonización fue derogada en 1902 como consecuencia de una brutal especulación, ya que 87 personas se quedaron con más de 5 millones de hectáreas. Para 1895, más de un cuarto de la población argentina era extranjera. Y en ciudades como la nuestra, como Rosario, más de la mitad eran extranjeros. Llegaban huyendo de la desocupación, del hambre, persecuciones políticas, religiosas, a un país extenso y necesitado de mano de obra. Ningún otro país del nuevo continente recibió como el nuestro, en proporción a sus habitantes, tal cantidad de inmigrantes. Ninguno fue rehecho y moldeado más profundamente por la influencia extranjera. No hay aspecto de la realidad argentina que no haya sido modificado. A poco de llegar, los inmigrantes produjeron la más extraordinaria transformación que este país haya sufrido jamás. Cambiaron sus hábitos, idioma, alimentación, arquitectura, organización de los trabajadores, gustos literarios, gustos musicales. A su vez comenzaron a elaborar cierta forma de sociabilidad y de solidaridad que eran desconocidas por estos lugares. Surgieron entonces asociaciones de beneficencia, de socorros mutuos, escuelas, hospitales, cooperativas, muchos de los cuales aún hoy siguen brindando servicios. Sin embargo, no todo fue fácil para los extranjeros. Hubo un fuerte rechazo de gran parte de la sociedad argentina. Por ejemplo, en 1872, el 1 de enero, en Tandil, hombres armados y con cintas rojas asesinaron a 36 extranjeros de origen galés. Eran resabios de los ganaderos que se oponían a las chacras sarmientinas que obstaculizaban el paso del ganado. Los ingleses, escoceses y galeses fueron los primeros en llegar, fueron rechazados, asesinados y finalmente se decidió trasladarlos a la Patagonia. Esto motivó tensas relaciones con Inglaterra. El resto de los inmigrantes cada vez eran instalados más alejados de los centros urbanos y más cerca de la línea de fortines con los indios. Sin embargo, aquellos que permanecían en las ciudades se arrinconaban en lugares llamados conventillos, donde los especuladores les hacían pagar fortunas para vivir en modos infrahumanos. Muchos intelectuales le imputaban ideologías subversivas a los inmigrantes o los indicaban como ignorantes ávidos de dinero. Se decía que estaba en juego el carácter nacional, que estaba en disolución. Asimismo, se comienzan a estudiar teorías, ustedes ya van a ver cuando den el derecho penal, las teorías de Lombroso y las estadísticas de Ferri, para demostrar que la raza latina era altamente criminal. Los profesores de Córdoba sostenían que los italianos tenían vestigios de criminalidad en la sangre. La literatura se burlaba del extranjero y los intelectuales hablaban de que el gobierno permitía la llegada de cualquiera y a los gobiernos europeos se los acusaba de pretender enviar a nuestro país a todos los vagos e inútiles. Bueno, finalmente vamos a tocar el tema de la crisis de 1880. En 1877 había sido electo gobernador de la provincia de Buenos Aires Carlos Tejedor. El presidente Avellaneda no se llevaba bien con Tejedor. No había rival, como dijimos, hasta ese momento para Adolfo Alsina, quien era el seguro sucesor de Nicolás Avellaneda. Sin embargo, también como lo dijimos, Nicolás Avellaneda va a morir en forma inesperada, por lo que se va a abrir una lucha por la sucesión entre Carlos Tejedor por un lado y por otro lado Julio Argentino Roca, que había asumido, recuerden, como ministro de Guerra en reemplazo de Alsina. Roca gana la elección, pero Tejedor denunció fraude y en 1880 el domicilio del presidente Avellaneda fue tiroteado, al igual que el de varios de sus ministros. También hizo desfilar 5.000 Tejedor, ¿no? Hizo desfilar 5.000 fusiles por la ciudad, cuando todavía existían las milicias provinciales. Avellaneda se refugia en los cuarteles de Chacarita e instaló la capital en la localidad de Belgrano. La localidad de Belgrano es lo que hoy es el barrio de Belgrano en la ciudad de Buenos Aires. La guerra civil iba a estallar
y el Ejército Nacional va a vencer a los porteños. Va a haber más de 3.000 bajas entre muertos y heridos. Tejedor renuncia y se desarman las milicias porteñas. En agosto de 1888 va a comenzar el debate en el Congreso que va a terminar con la federalización de Buenos Aires. Se va a dictar la ley 1029 y la ley 1030. La 1029 declaraba capital de la República a Buenos Aires. La ley empezaría a regir, obviamente, luego de la cesión por parte de la legislatura porteña, tal como lo establecía la Constitución Nacional. Pero ante el temor fundado de que la legislatura porteña no aprobase la cesión, se dictó otra ley, la 1030, por la cual se establecía la necesidad de reformar la Constitución Nacional en su artículo 3 si la legislatura bonaerense no aprobaba la cesión antes del 30 de noviembre de 1880. ¿En qué consistía esa modificación? En que directamente se iba a designar a Buenos Aires capital. Sin embargo, la provincia efectuó la cesión y al respecto, para finalizar, es muy interesante recordar los debates entre Leandro Alem, que era contrario a la federalización, y José Hernández, que estaba a favor. Leandro Alem decía que el día que se entregue la ciudad de Buenos Aires, ese centro poderoso, la suerte de la República Argentina Federal quedará librada a la voluntad y pasiones del jefe de Estado. El día que venga un presidente un poco voluntarioso con su círculo respectivo, ya verán las provincias los que le sucederá. Afirmo que mis ideas son radicales y digo que la capitalización de la gran ciudad será en todo tiempo un grave mal, económico, político y social. A esta ciudad vendrá desde el interior todo lo que valga, se centralizará la civilización. ¿Y saben los señores diputados lo que esto significa? El brillo, el lujo, la ilustración, la luz en un solo lugar. Y la pobreza, la ignorancia, la oscuridad en todas partes. Esto decía Leandro Alem. En cambio, José Hernández sostenía que la federalización iba a poner fin a las luchas y consolidaría la nacionalidad argentina. Ambos tenían en parte razón. Si bien la capitalización implicaba el fin del federalismo, es obvio que el poder central adquirió un poder del que antes no gozaba. Finalmente, el 12 de octubre de 1880, va a asumir su primera presidencia Julio Argentino Roca, con el problema de la capital resuelto. Asimismo, va a asumir como gobernador de la provincia de Buenos Aires Dardo Rocha, quien colocaba la piedra fundamental para edificar la nueva capital de esa provincia, que iba a ser la ciudad de La Plata. Bueno, hasta aquí llegamos con las presidencias fundadoras. Muchas gracias.